Hey, ¿qué tal, estudiantes del éxito? Sean bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta clase, poder estar acá nuevamente y hablar acerca de este tema. ¿De qué manera me sirve el propósito? Hablamos acerca del poder del propósito en la clase pasada. Si no la has visto, puedes ir a buscarla. Si no, seguramente por aquí aparecerá una tarjetita donde puedes ir a esa clase y después regresar acá. Pero vamos a ver de qué me sirve. ¿De qué me sirve tener un propósito claro y definido? Hablamos sobre contestarte dos preguntas: ¿por qué y para qué? Entonces de ahí ya puedes definir cuál es ese propósito y tener más claridad con respecto a esto. Ahora vamos a ver de qué manera este propósito nos puede servir, y para esto te voy a hablar de 5 puntos importantes en todo esto del propósito. Déjenme ver acá. Número 1, el propósito te motiva. ¿Quieres tener motivación? Necesitas tener un propósito. Puedes ir a las mejores conferencias, tener a los líderes top trabajando contigo mano a mano. Puedes tener al mejor motivador como tu mejor amigo y vas a sentir una falta de motivación si no tienes claro el propósito, si no tienes claro por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Todas las cosas en tu vida no van a tener sentido, no va a haber alguna forma en la que puedas enlazar cada una de esas áreas. Y creo que algo que es bien importante es que no puedes separar esas áreas. Algunos dicen, no, separa lo profesional de tu familia, pero no puedes separar lo profesional de tu familia porque tu familia también te está apoyando en eso que es profesional. Y de alguna manera, eso que es profesional también va a afectar directamente lo que pasa en tu entorno familiar. Es decir, si de pronto tuviste que trabajar más y fue fin de semana y no pudiste llevar a la familia de paseo, y entonces ya se afectó ahí, pero ellos saben, porque está todo relacionado con un propósito, que está bien, que no se pudo ir de paseo ese fin de semana porque el próximo se va a recuperar todo. Entonces todo está relacionado. Entonces es ahí donde tú encuentras esa motivación, donde tú encuentras ese por qué levantarte, por qué dar una hora extra o 2 o 3, por qué hacer ese viaje tan largo, por qué leer un libro más, por qué aprender una nueva habilidad. El propósito te va a mantener motivado constantemente. También vamos a encontrar dentro de el propósito, el siguiente punto, que vas a tener unas prioridades firmes. Hacia dónde tú te estás dirigiendo es el punto en el que tú te encuentras, hacia dónde vas. Tú sabes qué te conviene y qué no te conviene. Hablábamos la vez pasada acerca de la cuestión con respecto a, no sé, a lo mejor tú quieres... Voy a poner este ejemplo. Probablemente tú estás involucrado en una compañía de mercadeo en red donde tú estás promoviendo productos para la salud, y entonces de pronto estás enfermo tratando de compartir algo que es para la salud. Obviamente tus prioridades se tienen que empezar a alinear a tener una mejor salud. Entonces, a cuidarte más, etcétera, etcétera. Y pasa mucho, yo lo veo constantemente cuando la gente promueve productos para control de peso, por ejemplo, y todo lo que están haciendo va en dirección contraria a lo que están promoviendo. Entonces, aquí es donde entras en una problemática, porque la gente te lo va a preguntar en algún momento. Te va a decir, oye, si tienes los mejores productos para el control de peso, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Probablemente tú vienes de una situación donde llevas demasiado peso y ya has tenido un resultado. Tú puedes mostrar ese resultado y es tu mejor carta de presentación, porque tus prioridades se alinearon a ese propósito. Entonces, es cuidar mucho esa área. Por ejemplo, si voy a promover un producto de salud, sería como incómodo ir a promover un producto de salud con gripa.
Entonces me reservo esos días si me da gripa o algo de no dar alguna presentación, una cuestión así, porque iría en contra. Imagínate yo estar hablando de salud y estar estornudando enfrente de la persona. Entonces, y más ahora con toda la situación que estamos viviendo, ¿no es verdad? Es como cuando, te lo voy a poner de esta manera, tus prioridades se alinean hacia ese lugar hacia donde tú quieres ir. Quieres ir a vacacionar a la playa, disfrutar de días soleados y estás comprando ropa para invierno. Estás comprando chamarras, suéteres, guantes, gorros, todo para invierno. Entonces, la prioridad de todo lo que estás comprando no es en dirección hacia unas vacaciones en la playa, sino todo lo contrario. Entonces, ahí es donde tú tienes que cuidar mucho esta área constantemente. Si tú me dices que tu propósito es inspirar a otros y motivar y eres, no sé, una persona antipática, antisocial, pues obviamente no estás alineando tus prioridades. Debes de empezar a leer libros para cambiar primero tú y después ayudar a cambiar a los demás. Así que es importante tener claro esto con base al propósito que tú tienes. Vas a poder alinear esas prioridades. Número 3, un propósito va a desarrollar tu potencial. Te va a ayudar a que desarrolles ese potencial porque sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Sabes qué áreas son las que tienes que fortalecer. Sabes qué áreas son las que tienes que trabajar. Y ese potencial está enfocado a tus habilidades o a lo que tú ya detectaste que te puede ayudar a lograr llegar a ese propósito que tú tienes en la vida. Entonces, si vemos a un futbolista, el que, no sé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, son personas que ya tenían el propósito en su vida de jugar fútbol. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como ya estaban definidos en que querían jugar fútbol, pues lo único que fue desarrollar ese potencial para jugar fútbol. Entonces, a lo mejor no están 100% desarrollados para jugar béisbol o básquetbol o fútbol americano, pero el fútbol soccer es lo que se les da porque desarrollaron su potencial hacia esa área. Hacia dónde te estás dirigiendo con respecto a tu propósito es cómo vas a ir desarrollando ese potencial que tienes. Número 4, un propósito te va a dar la capacidad de vivir en el presente. Lo voy a poner de esta manera. Está bien, todo empieza con un sueño, pero ese sueño te va llevando a entender que hay algo más grande. Inclusive llegas a entender que probablemente eso más grande quizá no lo llegues a ver, pero tú estás arrancando en algo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, estudiante del éxito? Que tú vas a vivir ese presente, vas a disfrutar lo que está sucediendo ahora, vas a experimentar el poder del presente, porque sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Y una persona que no tiene propósito solamente está soñando sin tener una fecha, sin tener un plan específico, y está pensando que algún día las cosas se resolverán. Algún día me gustaría hacer esto, algún día me gustaría hacer aquello, pero nunca va a llegar ese día porque no lo está trabajando, no lo está desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás en el presente? Cuando estás viviendo el presente, sabes que estás desarrollando algo porque ese día va a llegar. Entonces, vives ese presente, lo vives preparándote, lo vives disfrutando lo que ya has logrado, y eso te da un poder increíble de propósito sobre lo que estás haciendo. Y número 5, vas a tener con el propósito la manera de que estás evaluándote constantemente todo el progreso que llevas. Diferente a solo tener una meta, porque si tu meta, por ejemplo, los que están en network marketing, porque sé que hay gente que está acá que no hace network marketing, pero tu meta es llegar a una posición dentro de tu compañía y eso es lo único que anhelas y eso es lo único que aspiras y eso se convirtió en tu propósito de vida. Cuando logres esa meta, la pregunta es ¿qué vas a hacer?
Es justo ahí donde se responde esa pregunta. ¿Por qué muchos networkers con mucho potencial abandonan los negocios, ya no hacen nada? Es porque su propósito lo marcaron en una posición. Y están bien las posiciones porque eso es parte de tu evaluación del progreso, pero no significa que eso lo sea todo. Entonces, tú puedes disfrutar cada posición al máximo porque sabes que es parte de tu progreso, pero que no es tu propósito como tal, porque tu propósito es más grande que una posición en tu compañía. Y eso de verdad lo cambia todo. Porque imagínate decir, yo voy a disfrutar y voy a ser una persona en plenitud cuando alcance la máxima posición de mi compañía. Y por lo pronto no estás disfrutando, por lo pronto no puedes vivir plenamente, por lo pronto no puedes darte un descanso, por ejemplo. Y entonces empiezas a vivir una tortura y si no llegas a esa máxima posición, ¿vas a vivir frustrado toda tu vida? Por eso es que tienes que entender que el propósito es más grande que todo eso. Por eso yo siempre le digo a las personas, algunos dicen, es que tienes que casarte con la empresa o tienes que casarte con el equipo y solo así te vas a comprometer. Yo les digo, no, cásate con tu propósito. Porque imagínate que esa empresa desaparece. Vas a vivir en un shock toda tu vida, preocupado porque no vas a tener confianza de empezar otro proyecto, porque posiblemente digas, no, es que era ahí y ya no está, y entonces ya no va a ser posible que yo logre mis sueños, que yo logre mis objetivos, que yo pueda alcanzar, porque me casé con la compañía, o me casé con el equipo, que a lo mejor el equipo desaparece, no sabe, y entonces, ¿qué vas a hacer después? Porque te casaste ahí. Vivir, no, por eso cásate con tu propósito. Y entonces, estar en un equipo y desarrollar una compañía va a tener sentido. De igual manera, si tú estás poniendo tu negocio, cualquier negocio, estás empezando a vender cosas por internet, estás empezando a vender comida, por ejemplo, a comprar y vender, qué sé yo. Si no tienes un propósito por lo cual lo estás haciendo, solamente va a ser un trabajo más, va a llegar un momento en que te canses y lo dejes. Entonces, tiene que haber un propósito. Si tú lees biografías, si tú lees y escuchas historias de personas que llevan años desarrollando negocios y que han crecido de manera exorbitante, te vas a dar cuenta que ellos tenían un propósito y eso fue lo que los mantuvo sin moverse, a pesar de las tempestades, a pesar de que de pronto sucedían cosas y se salían de la ruta, redireccionaba el GPS y seguían su camino. Así que el propósito es eso que te va a mantener constantemente y como lo acabo de decir, y a pesar de que te desvíes, vas a escuchar ese redireccionando, va a encontrar otra ruta diferente para llevarte a la realización de ese propósito. Así que, estudiante del éxito, espero que esto te haya servido. Quiero leerte esta frase que quiero compartir contigo. Dice, cuando identifiques por qué motivo estás aquí, el mundo comenzará a reflejar tu propósito de una manera mágica. Es casi como si de repente te encontraras en un escenario representando una obra que fue escrita expresamente para ti. ¿Cómo te sentirías que eso pasara? Como que todo, no estoy diciendo que desaparecen los problemas, no estoy diciendo que desaparecen las situaciones que son complicadas, pero estoy diciendo que a pesar de los problemas, tú vas a estar a gusto porque sabes en dónde estás parado. Así que, estudiante del éxito, vamos a seguir compartiendo sobre propósito, visión, todo esto, porque creo que es importante tenerlo. Yo sé que con todo esto que hemos estado viviendo, algunos ya dijeron, hey, no, esto, porque no hay un propósito definido. Entonces, no desistas, sigue desarrollándote, sigue creciendo, sigue avanzando, y yo sé que vas a lograr mucho en tu negocio de mercadeo en red, en tu negocio si tienes un propósito bien definido.
quiero invitarlos a que nos busquen y nos sigan en los diferentes medios como Estudiantes del Éxito. Pueden ir a los podcasts también, en YouTube, Facebook, Instagram. Ahí podemos compartir un poco más. Así que ha sido un placer. Si tú crees que esto le puede servir a alguien, compárteselo. Es gratis. Y si te ha gustado, dale like. Y si no te ha gustado, pues dale un dislike y dime ahí: no me gustó por esto, Gerardo, o me gustó por esto, o aprendí esto, o me gustaría aprender más sobre este tema. Con gusto voy a estar al pendiente de tus comentarios. Así que, estudiante del éxito, nos vemos en la próxima, pero recuerda que yo creo en ti. Cuídense mucho.